100 curiosidades del Caballero de los Siete Reinos, la primera temporada. En el último episodio, Lionel Baratheon le preguntó a Dunk si alguna vez estuvo en Tarth, sirviendo como guiño a la teoría popular acerca de que Duncan el Alto es un antepasado de Brienne de Tarth, la icónica guerrera de Juego de Tronos, que no sé en el canon de la serie, pero tengo entendido que George R.R. Martin confirmó esta creencia en el canon de sus libros. Justamente, un caballero de los Siete Reinos es el nombre del episodio en el cual Brienne es nombrada caballero, así que pareciera algo obvio a estas alturas. Curiosamente, Martin recopiló la historia de Dunk en varios libros, y el primero de ellos, A Knight of the Seven Kingdoms, tiene el mismo título que la serie. Al igual que el show que adapta Canción de Hielo y Fuego, tiene el nombre del primer libro de la franquicia, Game of Thrones. Raymond Fossoway le dice Medio Hombre, que es el mismo apodo que se le daba a Tyrion Lannister. Más a este le decían así por su falta de tamaño y a Dunk por su exceso del mismo, siendo según Raymond, mitad hombre y mitad gigante. Antes de que me olvide, Daniel Ince, el encargado de Lionel, había audicionado para dar vida a Oberyn Martell, que sinceramente, y pese a que Pedro Pascal hizo un trabajazo, me lo puedo imaginar perfectamente en ese rol. Igual antes de Oberyn, audicionó buscando ser Theon Greyjoy, que la verdad ese sí que no lo veo muy bien. En el comienzo del programa, vemos a estas prostitutas preparando el cuerpo de una de sus compañeras, al igual que preparan a los cadáveres en este universo, aunque en realidad está viva. Al contrario de lo que muchos creen, no se está maquillando con fines de participar en una obra de teatro ni nada por el estilo, sino que la están preparando para un cliente con un fetiche por la necrofilia. Los nombres de estas, por cierto, son Red y Bonnie, algo que sabemos gracias a los créditos. La que se está haciendo pasar por muerta se llama Daisy y la segunda que sale con Sir Manfred es Lía la Hermosa. Durante el torneo, si prestamos atención, podemos ver estandartes de distintas casas muy reconocidas, tal cual la casa Tyrell, las Lannister, Bracken, Tully y Kafferen entre otras. Que Dunk le diga a Lionel Baratheon que pensaba que sería más grande es un guiño a los libros, ya que Martin había descrito al personaje como un hombre de estatura excepcional casi alcanzando al mismísimo Dunk, un detallazo que a los lectores no se les escapó. Peter Claffey, justamente el encargado de dar vida al protagonista, mide aproximadamente 1,95 m, que si bien sigue siendo enorme, todavía le falta para ser acorde al Duncan del libro, donde es descrito como un hombre de casi 2 metros con 13 centímetros de estatura. A pesar de su tamaño, los responsables igualmente utilizaron trucos de perspectiva con la cámara, además de accesorios y decorados específicos con el objetivo de hacerlo parecer aún más grande de lo que realmente es. Aprovechando su mención, Lionel Baratheon no solo comparte apellido con el rey Robert, sino que es nadie más y nadie menos que su bisabuelo. Dunk viaja con 3 caballos, los cuales son Thunder, Sweetfoot y Chestnut. El primero es el más grande y es el que más le sirve a la hora de combatir. Sweetfoot es un palafrén para el día a día, mientras que el último mencionado es más viejo y relajado, perfectamente representados en la pantalla debido a que el origen de estos 3 también está en las novelas. Por si se quieren pasar por ahí, la construcción de la enorme ciudad repleta de carpas se realizó en Irlanda del Norte, muy cerca del castillo Glenarm. La escena inicial de Dunk cagando fue muy criticada por algunos. Incluso Martin, creador de los personajes, levantó una ceja cuando el showrunner Ira Parker le presentó el borrador. Mas él alegó que Dunk todavía no es un héroe y que el nerviosismo en su cuerpo es algo inevitable teniendo en cuenta lo que está a punto de hacer, que viéndolo de ese modo es una gran elección. Al fin y al cabo, las puertas de muchos son tocadas al pasar por momentos tensos. A diferencia de su versión literaria, Stephen Fossoway es bastante maleducado desde un inicio con Dunk. En los libros parece mucho más afable en su primera aparición. Algo que se omitió en la serie fue la conversación entre el protagonista y Steely Pate. En las novelas, cuando Dunk duda de quién es frente a los grandes caballeros del torneo y se pregunta ¿quién soy yo para ellos?, Pate le responde que es un caballero que recuerda sus votos. Esta frase es considerada por muchos fans como el núcleo temático de toda la historia, ya que resume la idea central del personaje. Dunk quizás no sea noble ni famoso, pero es uno de los pocos caballeros que realmente intenta vivir según los ideales de la caballería.
El showrunner reconoció en Reddit que eliminar ese diálogo fue un error de su parte, explicando que la escena estaba en los primeros borradores del guión, aunque terminó quedando fuera durante la producción del episodio. El olmo retorcido que inspira el símbolo de Dunk no fue uno natural, sino que se trató de un accesorio escenificado. Si bien en este universo se buscaron locaciones naturales y otros puntos que aportan un tono único, tampoco se puede conseguir todo lo que se busca. Cuando Plummer amenaza al protagonista en broma, le aclara que está en Reach y no en Riverlands, haciendo un chiste oscuro sobre los métodos de castigo extremadamente crueles que se asocian a esa zona. Aunque las Riverlands no pertenecen a los Bolton, que ustedes me entenderán, la región tiene fama de ser un lugar donde la guerra y la violencia son muy comunes, porque está en el centro de Westeros y suele ser el campo de batalla de muchos conflictos. La enorme espada de Sir Arlan de Pennytree obviamente no vino con él, sino que se creó un pene protésico de unos 25 centímetros, el cual fue colocado sobre su actor responsable. Danny Webb colaboró con el equipo para realizar pruebas que hicieron que el arma que porta el caballero sea acorde a su cuerpo sin importar el impresionante tamaño que tiene. Nunca se dijo nada al respecto, pero quizás sea un antepasado de Podrick Payne. Un pequeño error es que en el torneo se puede ver el sigilo o estandarte de los Hightower. No obstante, no tiene la apariencia que le corresponde en este periodo tal cual detallan los escritos de Martin, sino que su diseño es más parecido al que vemos en la Casa del Dragón. Baylor le pregunta a Duncan quién era el León Gris y este le responde que es el actual señor de Casterly Rock, Daemon Lannister. El apodo se debe a su cabello, que por su edad se pone gris. En los libros está presente durante el torneo. Por primera vez, tras la mención de Ellaria Sand en Juego de Tronos sobre la Sour Leaf o las hojas agrias, las podemos ver en este programa. Esta es una planta narcótica común en Westeros que es algo así como tabaco de mascar. En esta ocasión, Leo Tyrell está masticando la sustancia durante su escena con Dunk. El título del segundo episodio, Carne dura y salada, se refiere a los alimentos en conservas con los que los caballeros y otros personajes subsisten. En varios momentos vemos a Dunk y a Egg comer esto, y más adelante Maker le aclara al protagonista que no quiere que su hijo se la pase comiendo cosas como esas, pero a su vez el título simboliza a los caballeros, tan duros en su día a día por todo lo que soportan. Arlan y Dunk son los ejemplos perfectos de esto. Aparte, el episodio comienza con el par comiendo carne salada debajo del árbol y cierra con Duncan cortando un pedazo de la misma. Otro error es que este último tenga un escudo en su espalda durante todo el segundo episodio, cuando antes se lo había dado a Tansel. Esto se debe a que varias escenas se reordenaron en el corte final, generando este pequeño conflicto de continuidad. Raymond se refiere al tercer hijo de Maekar diciendo que es un inútil, y se trata de nadie más y nadie menos que Daemon Targaryen, el personaje que conocimos en Game of Thrones. Tal cual menciona el Fossoway, fue enviado a la Ciudadela, y más tarde se convierte en el maestre de la Guardia de la Noche. Egg canta una canción sobre la derrota de los Blackfyres, que no voy a decir mucho más para no hacer spoilers, mas este va a ser un tema importante en un futuro, y ojalá algún día hagan un spin-off enfocada en esta rama de los Targaryen. Justamente cuando menciona el martillo y el yunque, se refiere a su padre y a su tío, hermanos que se ganaron esos apodos durante la primera rebelión de la casa Blackfyre o Fuego Oscuro, fundada por el hijo bastardo del rey Aegon IV. Pero bueno, de nuevo, no digo nada más por si algún día adaptan esto. Hablando de spoilers, adelanten 30 segundos por si no quieren saber. La adivina que predice que el escudero de Duncan se va a convertir en un rey y que va a morir a raíz del fuego no está delirando, es una profecía certera. Egg se termina convirtiendo en el rey Aegon V y muere en lo que se conoce como la tragedia de Summerhall. Este le dice a Dunk que nunca conoció realmente a su padre, que a pesar de que puede parecer otro de sus intentos de engañar a su compañero, en realidad puede que se refiera a que, dada la personalidad de Maekar, nunca pudo conocerlo muy bien. Esto teniendo en cuenta que mientras entrenaba Thunder, le menciona a Dunk que su padre le dijo algo acerca de los caballos.
Otra referencia a la rebelión de los Blackfyre se da mientras Raymond expresa su disgusto por los Targaryen, indicando cómo la pobre gente inocente de Westeros fue arrastrada a sus guerras. Sin embargo, es muy probable que también se esté refiriendo a la danza de los dragones. El bruto Bracken, este que se levanta durante el reclamo de Dunk, es inmortal y se va a vivir con los hombres libres en Juego de Tronos. Nah, es mentira. No obstante, tanto este salvaje como el bruto son interpretados por Eric Nolan, quien aparece en ambas series. El nombre del personaje es Otto Bracken. Al ser miembro de su casa, está ligado a la antigua rivalidad con la casa Blackwood, una de las enemistades más viejas de Westeros, sobre la cual de momento no se nos contó mucho. Si bien Leo Tyrell está presente en la audiencia de Duncan en ambas versiones, en esta ocasión se queda en silencio. Más en la novela, afirma que Aerion tiene derecho a solicitar el juicio tras analizar brevemente la tradición de los Ándalos, porque tal cual indican los personajes, un juicio de 7 no es para nada común, al punto de que nunca se menciona algo parecido en la serie madre. Justamente, esto se remonta a más de 6000 años atrás de la historia principal. El único otro juicio notable de esta índole se dio unos 160 años antes de los sucesos vistos en este episodio, cuando el rey Maegor se enfrentó a Daemon Morrigan. El showrunner confirmó que el equipo de producción diseñó la armadura usada por Dunk con intenciones de que se vea inadecuada, pesada y tosca, buscando enfatizar la inexperiencia del guerrero y su desventaja física ante los demás. Que sí, parece irónico que diga desventaja física, pero el tamaño no siempre lo ayuda a uno. Sin entrenamiento, un cuerpo como el de Dunk podría llegar a ser contraproducente. Ira Parker admitió haberse arrepentido por omitir la escena de Dunk preguntando por qué la gente pequeña lo anima, comentada al inicio del video. Gente pequeña, por cierto, o gente común, se les dice a los campesinos y plebeyos de Westeros. Si bien en los libros Maekar también le pregunta a Aerion si tiene miedo de enfrentar a Duncan en un mano a mano, no muestra el mismo desprecio que vemos acá. Además, algunas líneas de parte del heredero del trono se trasladaron a Aerion en esta escena. El diálogo sobre que Duncan sería considerado culpable si no puede encontrar 6 campeones que lo acompañen es una de ellas. El sueño profético de Daeron sobre Dunk y un dragón caído se cumple un episodio más tarde, resaltando la característica que muchos Targaryen comparten, los famosos sueños de dragón tal cual lo llama Martin, que tienen otros personajes como Aemon, Daenerys, Daeron y algunos más de su misma sangre. Curiosamente, este sueño premonitorio pareciera indicar que Dunk va a matar a Aerion en el próximo capítulo, más el dragón caído es Baelor, quien prácticamente muere en los brazos del Alto. La escena con el par protagónico en la celda requirió casi un día completo para filmarse, y los dos actores hicieron muy bien sus trabajos expresando sus fuertes emociones en cada toma. Incluso el joven Dexter Solancel de 11 años hizo lo suyo sin necesidad de lágrimas artificiales. La escena en la que Peter Claffey levanta la cabeza y mira fijo a una cámara no estaba en los planes, sino que se capturó accidentalmente. El equipo estaba ajustando una cámara que estaba fijada a una grúa entre tomas y el actor se puso a mirar al técnico. Ni siquiera estaban rodando, aunque dado que la cámara estaba encendida, la directora del episodio vio las imágenes y decidió incluirla en el corte final. El engaño de Dunk acerca de que Arlan lo nombró caballero previo a su muerte le genera un conflicto interno al personaje cuando Raymond le pide que lo nombre caballero, ya que es consciente de que estaría haciendo un nombramiento ilegítimo. Igualmente todavía no se aclaró si Sir Arlan le dio el título o no, pero por el modo en el que va la cosa pareciera ser obvio. Lionel demuestra que a pesar de su personalidad despreocupada y atípica, sigue teniendo un genuino respeto tanto por los votos de caballero como por la valentía y el acto de Raymond. Justo antes de entrar al campo de batalla, Dunk ve a 4 guerreros reunidos y asume que el Lord Baratheon llegó gracias a Stefan Fossoway. Sin embargo, Lionel no tiene idea de lo que está hablando, sirviendo de aviso temprano sobre la traición del primo de Raymond, que no les voy a mentir, entré como un caballo a su engaño. Tantos años sin Juego de Tronos me desafilaron un poco. Aunque en un momento se había escuchado la icónica canción de Game of Thrones solo para ser arruinada por una escena cómica, este capítulo termina con el tema sonando en todo su esplendor, indicándonos que Baelor cumple con todo lo que debería ser un caballero.
Personajazo, que con 5 episodios se va a quedar en la memoria de todos. Otro detallazo que denota el nerviosismo de los novatos es que tanto Dunk como Raymond empiezan a vomitar antes de comenzar la batalla, ambos conscientes de que pueden perder la vida ahí. Irónicamente, a pesar de que ellos son los nuevos en esto, y sin importar la experiencia de Humphrey Harding y Humphrey Beesbury, estos dos son los primeros en morir. Baylor ordena a los defensores que utilicen lanzas de torneo en lugar de lanzas de guerra durante el juicio. Esto es porque la mayor longitud de las armas del torneo les proporciona una ventaja que les permite vencer a los acusadores antes de que puedan cerrar la distancia. Un ajuste táctico adaptado tal cual ocurre en la novela. En el flashback, por cierto, están en Flea Bottom y todo está destruido justamente porque ahí se dio la batalla con la cual concluyó la primera rebelión de los Blackfyre. Rafe no es la única compañera de Dunk a lo largo de su juventud, sino que también están Ferret y Pudding. Tantos estos dos como Rafe se mencionan recién en el tercer libro. En el flashback también se revela que la derrota de Daemon Blackfyre hizo que muchos de sus partidarios quisieran huir de Poniente, provocando que el precio de los viajes en barco hacia las ciudades libres se duplicara. Aunque en el material original la primera rebelión de los Blackfyre no se acercó a Desembarco del Rey, la serie muestra combates a la vista de la ciudad y violencia incluso en Flea Bottom, destacando la manera en la que los conflictos de los nobles también afectan a la gente común. Si miramos bien, después de que Dunk le pega una paliza a Aerion, Maekar lo ve y se desespera por salvar a su hijo. Es en medio de todo ese caos que le pega el mazazo fatal a su hermano, por lo que al contrario de lo que muchos creen, seguramente fue un accidente de verdad, no un acto malintencionado por parte del príncipe. El diálogo de Baylor indica que su primer prioridad tras el combate fue decirle al maestre que se encargue de las heridas de su hermano menor. Irónicamente, la orden final del heredero al trono fue salvar al hombre que le quitó la vida. Bertie Carvel, el actor responsable de este Targaryen, en una entrevista señaló que para él no hay nadie a quien realmente deberían culpar, porque todo fue una cadena de desgracias que se acumularon y dieron como resultado la muerte de su personaje. Al caer al suelo, Dunk le ruega repetidamente que se levante, reflejando la escena anterior en la que Egg le rogaba lo mismo a él, además del recuerdo sobre Ser Arlan. Si Baylor no hubiese muerto, al aceptar a Dunk, no solo habría elevado su título a caballero real por fin, sino que se hubiese convertido en un caballero jurado del heredero al trono, que si vieron las otras series, sabrán todos los beneficios que esto le hubiese dado al alto. Antes de que pida que le saquen el casco, Baylor dice que su visera no lo deja ver bien a pesar de que ya la habían retirado. Esto es porque la parte de su cerebro que fue aplastada es el lóbulo occipital, el centro de procesamiento visual del cuerpo humano. Por ende, si es dañado, uno sufre de una ceguera neurológica, así que seguramente su visión estaba todavía peor, pero su cerebro interpretaba algo así como una visera en su campo de visión, ya que el órgano utiliza la memoria visual para llenar los espacios en blanco de sus sentidos restantes. Que muera justo después de que retiren el casco no es un guionazo dramático, sino que al retirar la armadura, los fragmentos del cráneo destruido se desplazan hacia el interior, acelerando su colapso neurológico y muerte. En el sexto episodio aparece Kiera de Tyrosh, la asistente de cabello rosado en el funeral de Baylor. Kiera es la esposa de Valar Targaryen. El personaje suele dedicarse a teñir el cabello y la barba de sus clientes. Y gracias a su color de piel, nos podemos dar cuenta de que todavía hay descendientes de la línea Velaryon dentro de la familia real. Muchos de los supervivientes del juicio de los 7 tienen cicatrices a raíz del combate. Incluso Daeron tiene un corte desagradable en un lado de la cara y pierde la mayor parte de la oreja de ese lado, a pesar de que fue derribado de su caballo y abandonó la pelea lo más rápido posible. Raymond Fossoway habla de construir un nuevo equipo de cañón, usando lenguaje moderno, mientras que en los libros establece un nuevo asiento feudal llamado New Barrel, fundando la rama de la manzana verde de la casa Fossoway. La referencia visual mantiene la división histórica entre las manzanas roja y verde, pero adapta el diálogo con un toque contemporáneo para la pantalla.
Justamente, Raymond comenta que su padre quiere expandir el negocio de sidra y abrir una nueva empresa de barriles. Los Green Apple Fossaways en un futuro pasan a ser conocidos formalmente con el nombre de Fossaways de New Barrel. A Red, la prostituta, la llama Rowan. Curiosamente, la actriz que interpreta al personaje es Rowan Robinson. Lionel insinuando que está planeando una rebelión contra la casa Targaryen en el futuro es algo nuevo del programa, ya que no existe tal escena en la novela. A pesar de que Lionel efectivamente es el primer Baratheon en rebelarse contra los Targaryen, que adelanten 30 segundos si no quieren spoilers, esto es porque el hijo de Egg, el príncipe Duncan el Pequeño, rompe su compromiso con la hija de Lionel, pero dicho evento sucede décadas después de la conversación que el Lord tiene con Duncan. Aparte, no hay ningún indicio de que se tratara de algún tipo de plan que se estuvo gestando durante décadas. Es más probable que se esté refiriendo a la posibilidad de otra rebelión de Blackfyre ahora que Baelor está muerto, en lugar de planear algún tipo de revuelta por su propia causa. Aunque bueno, todo lo de la rebelión de Robert hizo que más de uno levante la ceja y se pregunte si esto fue algo que se planeó durante más tiempo del que se creía. El título final dice Un caballero de los 9 reinos, que sumándose a los dichos de Egg, esto se debe a que originalmente eran 7 reinos. Sin embargo, después de la llegada a Westeros por parte de Aegon el Conquistador, las Riverlands se convirtieron en un reino separado y encima se creó una región adicional que terminó siendo Crownlands. Duncan se pregunta si tiene un destino más grande como para que los dioses lo hayan perdonado a él y no a Baelor, que si bien pareciera no ser así, sabemos que se va a convertir en uno de los caballeros más renombrados y queridos de la historia, al punto de que alguien como Joffrey le tiene un gran y genuino respeto. Igualmente, no hay ni un solo personaje de Game of Thrones que no sepa de su existencia. A diferencia de los libros, Egg miente al decirle a Dunk que su padre le ordenó servirlo. En el material original, Maekar realmente envía a su hijo con Duncan tras reflexionar sobre las palabras del grandote, aparte de que le da una ficha a su hijo con la que Egg se puede identificar como Aegon Targaryen en caso de ser necesario. El personaje, en cuanto al árbol genealógico de los de su sangre, es el abuelo del rey Aerys II, sí, el famoso rey loco, y por ende es bisabuelo de los Viserys y Daenerys Targaryen que conocimos en la serie principal. Por otro lado, en pantalla, están viendo el momento en el que Dexter Solancel, encargado de dar vida al escudero, se entera de que obtuvo el rol. Y por acá está el momento en el que se rapó, porque sí, no usó ningún gorro ni nada que simule su ausencia de cabello, sino que realmente se quedó calvo por el papel. En cuanto al reparto, Henry Ashton, encargado de Daeron, en el pasado audicionó para ser Jon Snow, más ya sabemos quién se quedó con el rol. Peter Claffey tenía bastante experiencia previa montando a caballo, así que los responsables pudieron filmar muchas más escenas con él de la que se esperaban, sin necesidad de llamar a un doble de acción para ciertos momentos, lo que aportó un realismo que mejoró el producto final. Este y Dexter se llevaron muy bien desde un primer momento, yendo a una sala de videojuegos y pasando tiempo juntos. Supuestamente, el grandote siempre le ganaba a su joven compañero en el Mario Kart. Como dato de color, usando a la princesa Peach. Aerion Targaryen es interpretado por Finn Bennett, una gran elección viendo La Casa del Dragón, porque su antepasado Jaehaerys Velaryon, interpretado por Harry Collett, es bastante parecido a él. Bertie Carvel es conocido sobre todo por dar vida a personajes bastante cuestionables y malvados, por lo que a muchos de sus fanáticos los sorprendió por completo con su trabajo en El Caballero de los 7 Reinos, que sí, por algo es actuación, pero ustedes me entienden. La serie sigue con la tendencia que establecieron sus predecesores a la hora de elegir el elenco principal, casi siempre tratándose de actores y actrices que se encuentran al principio de sus carreras. Vamos a ver cómo les va a los miembros del elenco tras su paso en esta serie. Por si se quedaron con ganas de más, les comento que Ira Parker expresó sus intenciones de hacer entre 12 y 15 temporadas centradas en Duncan el Alto y su escudero, adaptando todo lo publicado por Martin y lo que queda por venir, básicamente las vidas enteras del par. ¿Te gustaría verlos durante los próximos 10 años de tu vida? A mí la verdad que no me molesta. Justamente por primera vez, el espectáculo tiene un showrunner diferente. Ira Parker tan solo había escrito un episodio en la primera temporada de La Casa del Dragón,
pero aparte de él, ningún escritor de las otras dos series volvió de momento. Además, solo 2 personas dirigieron los episodios y ninguno de ellos trabajó previamente en este universo. Y por primera vez tenemos un nuevo compositor musical. Ramin Djawadi no volvió para esta ocasión porque el estilo musical de este programa es diferente al de los otros dos. Se enfoca desde un lado más plebeyo que todo el ambiente noble de Juego de Tronos y House of the Dragon. En los libros, Dunk duda sobre si su nombre es realmente la abreviatura de Duncan. Aunque su pensamiento interno revela que técnicamente no lo es, él racionaliza que decir que sí suena mejor para ser un caballero, porque al haber crecido como un huérfano, nunca supo su verdadero nombre. Así que su mentira, entre comillas, tiene un matiz lógico y práctico: convertir un apodo humilde en un nombre que inspira respeto. Y es que en el inglés moderno, el verbo to dunk significa sumergir o hundir algo en líquido, aunque también puede transmitir una sensación de fuerza o impacto, como golpear con fuerza en algunos contextos deportivos. Quienes vean o practiquen básquetbol entenderán a lo que me refiero. En el libro tiene unos 17 años aproximadamente, más en la serie el personaje principal tiene unos años más. Su actor responsable tenía 28 durante el rodaje. Maekar es interpretado por Sam Spruell de 48 años, sin embargo en el papel se supone que es un personaje que se encuentra al comienzo de sus 30s. Manfred Dondarrion, por si se les pasó desapercibido, pertenece a una casa que ya conocíamos, porque en Game of Thrones está Beric Dondarrion, recordado por muchos y olvidado por muchos otros. Aerion conserva su apodo Brightflame. Esto es porque siempre viste ropas muy llamativas y de colores intensos, especialmente tonos rojos y dorados que recuerdan al fuego brillante, cosa que no se cumple en esta versión de la historia. Hay quienes no entendieron el por qué Aerion es descalificado, y es que si bien en una batalla real todo vale y es completamente legal una acción tal cual la suya, al tratarse de un torneo no tiene permitido cometer tales actos. En el papel, el bruto Bracken simplemente se levanta y le dice a Duncan que su causa es justa pero es suya, y que él no lo conoce, mientras que el resto de lores simplemente ignoran al caballero. Dunk se dirige a uno de sus caballos como hembra al decirle niña, aunque el animal es evidentemente macho. Hablando de Roma, Thunder cagando frente a la cámara no fue ni con efectos especiales ni algo que buscaron los responsables. Simplemente capturaron esa imagen por accidente y dijeron por qué no incluirla en el capítulo. Maekar parece no estar muy familiarizado con lo que significa un juicio de los 7 hasta que Baylor se lo explica. De todos modos, en la novela está al tanto de lo que implica. El motivo por el que Maekar desconoce sobre el asunto en la versión televisiva es por su desprecio a las tradiciones ándalas. Un pequeño cambio es que cuando Dunk llega a la posada en la que conoce a Egg, este se está bañando en un río cercano, mas en la serie está completamente vestido por obvias razones. Y Dunk es reclutado por Arlan cuando tiene unos 7 años, sin embargo es interpretado por Bamber Todd en su versión juvenil, que tenía unos 12 años durante el rodaje. El equipo de producción usó una cámara pequeña y ágil para grabar placas de alta energía cerca de los caballos reales y los puntos de impacto. Esto permitió capturar tomas dinámicas sin depender tanto de los caballos generados por computadora, haciendo que las escenas de acción se vean más realistas y fluidas. Al principio, el programa se anunció con el título Un caballero de los 7 reinos, el caballero del Seto, e inicialmente se anunció que sería una especie de miniserie, pero los productores sintieron que esto podría funcionar a largo plazo, la recepción fue excelente y el resto es historia, solo queda esperar para que llegue más. Originalmente se iba a estrenar en otoño de 2025, pero se trasladó a principios de 2026. También resultó todo que incluso se renovó con una segunda temporada el 20 de noviembre de 2025. Es decir, que desde antes del estreno ya sabían que habían hecho un trabajazo. Parker también comentó que habían considerado titular el show Donkey Egg o Tales of Duncan Egg. No obstante, Martin insistió en que se reutilizara el título que ya todos conocemos porque sentía que el que proponía el showrunner daba la sensación de que era una serie cómica y no encajaba con el resto del universo, que la verdad, viéndolo de ese modo, tiene bastante razón. Por si quedaban dudas y te perdés un poco con las fechas, los acontecimientos de un caballero de los 7 reinos tienen lugar unos 90 años antes de los acontecimientos vistos en Juego de Tronos. Así que sí,
podemos estar viendo muchos abuelos y familiares directos de personajes que ya conocemos, a diferencia de la Casa del Dragón, que ocurre unos 200 años antes que la serie principal. Si bien siempre se menciona al rey, de momento no tenemos idea de quién es, y tranquilos que no voy a spoilear nada, pero el padre de Baelor y Maekar es Daeron II Targaryen, conocido como el Bueno. Dan Romer, el nuevo compositor, desarrolló una banda sonora única para el estreno, utilizando instrumentos apropiados de la época, buscando enfatizar la perspectiva de Dunk, un caballero de Seto de clase baja. De ahí los cambios con respecto a la serie madre. Por último, el mejor episodio de esta primera temporada fue el quinto al haber sido puntuado con un 9,5 sobre 10, mientras que el peor según los fanáticos fue el primero, recibiendo un 8,2. De todas maneras, sigue siendo una gran calificación. En IMDb, la serie en general por ahora recibió un 8,8 basado en más de 200.000 opiniones distintas, otra prueba más de su gran calidad, que no decepcionó y cumplió al 100% con el nivel de sus predecesoras. Y en Rotten Tomatoes, la aprobación de la plataforma es de un sólido 94%, mientras que el público la aprueba tan solo en un 78%, que pese a que sigue siendo positivo, está muy lejos de la otra nota. ¿Y vos cuánto le das del 1 al 10? ¿O en cuánto la aprobás del 1 al 100? Yo sinceramente a esta temporada le doy un 9. Me pareció buenísima en todos los sentidos. Nada más me quedé con ganas de que los capítulos sean un poquito más largos. Aunque bueno, no se puede todo en esta vida. De momento terminé, pero queda mucho más por venir. Así que si no te querés perder nada, suscríbete que no te vas a arrepentir. Aparte, si no querés esperar más, mientras tanto podés ver 500 curiosidades de Juego de Tronos o 100 sobre la Casa del Dragón. Yo te digo nomás. Habiendo dicho esto, espero que te hayas entretenido un rato o que hayas aprendido algo nuevo, y si cumplí con las dos, mejor todavía. Ahora sí, muchas gracias si sos de los que llegan hasta esta parte del video. No te olvides de dejar en los comentarios sobre qué otra obra te gustaría conocer todos sus datos, y nos vemos en la próxima con más sobre los Targaryen, Westeros y todo lo que tenés que saber de la mejor franquicia de los últimos tiempos.